Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días o a la hora que estén viendo este video. Les agradezco por acompañarme una vez más en una historia más en este canal que es su canal. Recuerden que yo soy del Mari y tú, llámame del Mari. Y bueno, mi gente, pues la historia de esta noche, de este día, lo cuenta un joven de nombre Edgar. Esta historia quiero decirles que está fuerte, así que espero la puedan escuchar tranquilos y a gusto. Quien no la pueda escuchar y le parezca un poco dura, saben que se pueden salir, no me molesta, con confianza se pueden salir y bueno, ya la verán pues los que sean un poco más valientes. No es de terror ni mucho menos para que no lo piensen, ¿vale? Y bueno, les agradezco por estar aquí y sin más comienzo con la historia. Pues bueno, esta historia la cuenta Edgar y Edgar me dice, buenas noches del mar. Quiero contarte, quiero contarte mi historia porque es una historia que siento que es digna de contarse y quiero que tú la cuentes. Así que te voy a comenzar la historia cuando yo era pequeño, cómo fue que yo nací, cómo fue que fue mi vida, mi niñez. Te comienzo contando que mis padres, mi madre de nombre Wendy y mi padre de nombre Rafael, ellos se casaron cuando mi madre tenía 15 años y mi padre 14. Eran unos chamacos jovencillos, se juntaron, estaban en la escuela, en la secundaria y decidieron que ya eran adultos y se casaron. Bueno, ¿por qué se casaron? Porque mi madre salió embarazada de mí. Entonces fueron a hablar con mi abuela, con mis abuelos, los papás de mi papá, y pues mi abuela no estaba de acuerdo. Ella decía, ¿por qué no lo piensan bien? Ella decía, Rafael, por qué te casas tan joven? ¿Cuánto vas a estudiar la preparatoria? ¿Cuánto vas a hacer una profesión? Por favor, mi hijo, no hagas eso, no te cases. Y pues mi papá por un oído le entró y por el otro le salió. Le valió bonete y se casó. Quiero decirles que mi papá era una familia humilde. No era muy adinerada, pero no teníamos hambre, no tenían hambre mi padre ni nada. La familia de mi madre era una familia adicta, era una familia que hacía drogas, una familia que tenía adicciones. Y en esa familia todos lo hacían. Y así es como llevaron a mi padre también a ser una persona adicta. Mi madre siempre desde que me tenía en el estómago hacía droga, hacía cosas. Y, y así fue como yo nací, en que hubo días que comía y días que no comía. Desde que yo nací, mi madre me tomó un rencor que para serles honesto, perdón, más que su hijo, yo me convertí en su enemigo, porque mi madre me tenía un odio y un rencor que, que yo no sé cómo explicarles. O sea, más bien no sé por qué. El cómo, se los voy a explicar ahorita. La primera cosa que me hizo mi madre, debo decirles, que fue ponerme los pies en el fogón donde estaba cociendo los frijoles. Mi padre y mi madre, cuando vieron que no podían hacer nada, porque eran unos mocosos, mis abuelos les prestaron un cuarto a un lado de la casa donde ellos vivían, para que ellos vivieran. Y de un lado de ese cuarto, en una azotellita de lámina, mi papá hizo una cocina y cocinaban con leña. Encendían la chimenea y ahí cocinaban la comida, tortillas y todo lo que comían mi padre y mi madre. Pues ahí mi madre, para reírse y pasar a gusto un rato, me quemó en ese momento mis piecitos. No fue muy dura la quemada, pero sí fue como para que me diera una, una fiebre, una temperatura muy alta por el dolor, como
pudo, me dio unas cacho de paracetamol y eso, y se me quitó. Luego después de ahí se enojaba conmigo y de una patada me lanzaba al piso. Y terminaba golpeado. Cuando era pequeño, ella ocultaba todo eso de mi abuela y mi tía. Mi padre tenía una hermana de nombre Sara, que ella era una persona que estaba estudiando la universidad. Ella era más grande que mi papá. Así que ella no se agarró juntándose con nadie. Ella estaba estudiando la universidad. Entonces, mi tía estudiaba, mis abuelos trabajaban. Mi mamá podía hacer conmigo lo que quisiera. Me dejaba todo el día el pañal sucio. No me daba de comer. Yo tenía, eh, mm, ¿cómo se dice? O sea, desnutrición. Yo era un niño desnutrido. Un bebé realmente. Pero bueno, el creador decidió que yo no venía para morir. Así que yo seguí sobreviviendo. Ellos inhalaban cosas y me dejaban botar. Me tiraban al piso los dos y se ponían a hacer locuras y les valía un comino si yo comía, si me cambiaban. Nada, nada. Hubo veces que dormía en el piso. Dormía en el puro piso así, sin cambiarme, sin nada. Hasta que lloraba mucho rato y mi abuela me escuchaba. Y tocaba la puerta y le decía, Rafael, ese niño. Y era donde entre tanta locura de lo que vienen al lado, me recogían, me golpeaban para que me callara. Y ya mi mamá con lo que encontraba me daba de comer. Yo tomaba leche echada a perder. Yo comía comida echada a perder. Yo, la violencia era el pan de cada día en mi casa. Y así con esa vida difícil, yo llegué a la edad de 3 años, que es cuando yo comienzo a tener los primeros recuerdos. Cuando yo tenía 3 años, yo ya hablaba y le pedía a mi mamá cosas. Y mi mamá se enojaba mucho. Mi mamá se enojaba mucho y me, me hacía daño con un arma punzocortante en el cuerpo. Y cuando yo veía, ella veía que yo lloraba mucho y estaba yo sangrando. Entonces me llevaba al hospital porque se me infectaban las heridas. Me llevaba al hospital e inventaba cualquier cuento para que en el hospital pues no le fueran a decir nada. Y yo ya tenía un expediente. A esa edad, a mi corta edad, yo ya tenía un expediente en el hospital y yo era un cliente frecuente del hospital. Había varias cosas como que me golpeaba en la cabeza y perdía la conciencia. Y otra vez iba a dar al hospital. Y otra mentira decían en el hospital. La gota que derramó el vaso fue cuando yo cumplí 5 años. Yo cumplo 5 años. Y un día yo le pedí a mi mamá comida, que me diera comida. Y ella estaba muy enojada. Ella había inhalado sustancias. Estaba muy enojada. Vino y me metió las manos a las brasas donde estaba el fogón. Me agarró a la fuerza y me metió las manos. Debo decirles que es un dolor que todavía a esta edad que yo tengo, todavía lo siento. Yo gritaba tanto que me soltó y yo sin parar corrí. Corrí a la casa de mi abuela, pero sin parar. Era mucho el dolor. Yo tenía las manos completamente llenas de llagas, las manos. Corro con mi abuela y mi abuela me encuentra en el puro patio de la casa. Habían pasado 2 años y mi tía había terminado su profesión. Mi tía ya era profesionista, era una maestra. Y ahí estaba mi tía, ese día fue un día sábado. Me encuentra y ¿qué tiene mi hijo? Yo gritaba. Y con tanta lágrima, la cara roja, casi a punto de desmayarme del dolor, yo le mostraba las manos a mi tía y a mi abuela. Y ellas se pusieron pálidas. Corrió rapidísimo mi abuela,
y quebró 3 huevitos en un plato y me metió a las manos. Y es ahí donde pude respirar. Juro que sentí que el corazón me iba a dejar de funcionar de lo rápido que me palpitaba por el dolor que yo sentía. Y con las manos adentro del plato, mi tía se subió al carro y, y me llevaron al hospital. Cuando ellas me llevan al hospital, llevo con los doctores. Y el doctor le dice a mi tía, ¿quién es la madre de ustedes dos? Y mi tía dice, pues yo soy su tía y ella es su abuela. El doctor dice, ¿y la mamá? Entonces mi tía dijo, no, pues es que la mamá no pudo venir. Entonces el doctor le dijo, señora, le voy a decir por qué pregunto de la madre. Este niño tiene 5 años, tiene un expediente con nosotros, como si fuera un adulto. Pero esto es el colmo. Un niño no va a meter las manos a este nivel de quemadura, no va a meter las manos. Quiero decirles que yo tenía mis manos vendadas. Me tenían con suero y con las manos vendadas. Me curaron las heridas, me curaban las heridas, me tenían las manos vendadas. El médico dijo, ustedes piensan que yo me creo el cuento, que un niño va a meter las manos a un nivel a que las manos le quedan así. Mi mamá y mi abuela se quedaron calladas. Él dijo, no más. Este caso se va a trabajo social. Y ahorita va a llegar trabajo social y ustedes sabrán qué le van a decir. Yo recuerdo que eso yo ya lo escuché porque yo tenía 5 años y mi tía y mi abuela estaban sentados junto de mí. Efectivamente llegó trabajo social, unos hombres con una mujer y le dijeron a mi abuela, el niño se va para el DIF. Vamos a investigar porque esto es imposible. Ya hemos investigado a la madre y siempre sale con mentiras. Pero esto ya es el colmo. Efectivamente, se va el caso a gobierno y llaman a mi madre y a mi padre a juicio. Y ellos aceptan que, pues no que hacían violencia, pero que yo, que yo había agarrado una brasa para jugar, pero que intentaron quitármela y no pudieron. Entonces, la de trabajo social dijo, se van presos por lo que hicieron. Y efectivamente mis padres se fueron presos. Mis padres se fueron presos y ya presos, pues sí, mi madre aceptó que en un rato de sustancias en su cabeza, sin querer había hecho eso. Bueno, pues a mi madre la diagnostican con un problema en su cabeza. Mi madre tenía como una locura. Mi madre fue diagnosticada con un problema. Y como fue diagnosticada con un problema, pues le dieron tratamiento y la dejaron en libertad. La dejaron en libertad porque el psiquiatra dijo que tenía problemas y que pues no era, pues no era consciente de lo que hacía y más por lo que inhalaba. Y como mi padre no era el responsable, entonces ambos quedaron en libertad y yo quedé a la deriva. Pero cuando ya se me llevó al trabajo social donde, con la señora esa, entonces mi tía, Sara, habló con la de trabajo social y le dijo, yo me quiero hacer responsable del niño. Yo tengo una profesión, tengo un trabajo y quiero adoptar al niño. Yo quiero adoptar al niño, yo me voy a hacer responsable. Igual pueden estar al pendiente de ver cómo lo tengo y yo me quiero hacer responsable. Pues no estaba muy convencida la de trabajo social, se le hizo un estudio a la casa de mis abuelos, a ver cómo estaba todo, y decidieron darle la custodia, mi custodia, a mi tía Sara, la hermana de mi papá. Cuando mi tía Sara vaya a hablar con mis papás, le dice,
Rafael, el niño va a quedar en manos de alguien más. ¿En serio no te da lástima que tu hijo vaya a quedar en manos de alguien más? ¿En serio no te da lástima? Y mi madre dijo, mi madre le respondió a mi tía, ¿acaso tú crees que esa cochinada nos importa? ¿Tú crees que nosotros queremos echar a perder nuestra vida con un mocoso como ese? Ay, mira, quédatelo sin problema, nosotros nunca te lo vamos a reclamar. Pues es un estorbo para nosotros. Y tengo presente cuando mi papá dijo, por mí, tírala a la basura, tírala a la basura, cómetelo, haz lo que quieras. No nos vuelvas a acercar ese mocoso con nosotros, porque por su culpa íbamos a ir a prisión. Así que quédatelo y no lo acerques jamás para con nosotros. Debo decirles que fue doloroso escuchar de mis padres unas palabras tan feas, unas palabras tan feas. ¿Cómo tus padres van a decir eso de ti? ¿Me entienden? Cuando ellos dijeron eso, mi abuela dijo, está bien, Rafael, si no quieres a tu hijo, está bien, no hay problema, pero te largas de nuestra casa. Lárgate de aquí, porque si no quieres a tu hijo, pues nosotros no te queremos a ti. Así que vete de aquí, vete de nuestra casa, váyanse de aquí, no les queremos volver a ver. Y así fue como mis padres se fueron a vivir a la casa de mis abuelos maternos, que eran unas personas adictas, eran unas personas que les gustaba agarrar las cosas ajenas de los demás. Eran unas personas malas, debo decirles, pero gracias a Dios yo no tuve que convivir con ellos, porque de ese momento yo pasé a ser hijo de mi tía Sara. Y con mucha alegría debo decirles que fui un niño muy feliz. Fui un niño muy, muy feliz porque mi tía era buena. Mi tía era una madre tan buena. Mi tía me compraba todo lo que yo quería. Mi tía estaba al pendiente de mi escuela, mi tía me compraba todos mis uniformes, mis cumpleaños. Mi tía celebraba cada cosa conmigo. Me llevaba a comer a la plaza por un helado. Mi tía era mi madre. Y yo aprendí a decirle mamá, porque yo solo tenía 5 años. Y como mis padres nunca volvieron por mí, yo aprendí a decirle mamá. Y entre ella y mi abuela me dieron una muy buena educación. Eran un par de personas maravillosas, unos ángeles para mí. Y soy muy afortunada porque las tuve a ellas dos. Yo fui creciendo entre la primaria, la secundaria, la preparatoria. Y mi tía Sara me dijo, mi hijo, quiero que estudie una profesión. Quiero que estudie una profesión. Y, y no sé cómo le va a hacer. Pero si a usted no le gusta la escuela, yo no sé. Usted se pone a estudiar. Gracias a Dios a mí me encantaba la escuela. Yo fui aplicadísima. Yo fui muy aplicada, una persona demasiado aplicada, demasiado aplicada. Un niño que tuve muchos reconocimientos. La escuela era algo que se me daba. Y mi tía me apoyaba. Debo contarles, debo contarles que yo hice una casa. Yo terminé mi profesión, mi primera profesión. Yo me convertí en maestro, igual que mi tía. Compré un terrenito cerca de donde vivía mi tía, cerca de la casa de mi abuela. Y me casé con una muchacha. Me casé con una muchacha de nombre Lili. Una chica muy, muy linda. Una chica muy buena. Una persona
divina, que me ama con defectos y con virtudes. Una persona que no tiene profesión, pero es una persona tan dedicada, tan buena madre. Sí, tuve hijos. Tengo 3 hijos. Tengo 3 hijos que van a la escuela todos los días, cerca donde yo vivo. Y son unos niños educados y muy lindos. Debo contarles que mi madre murió cuando yo estaba en la primaria. Eh, Cuando yo estaba en quinto de primaria, mi madre se pasó de una sobredosis y ellos inhalaban algo que se usa un encendedor, que se usa fuego para usar eso ilícito. Y estaban tan mal que dejaron encendido algo y se prendió la casa. Se prendió la casa donde vivían ellos. Y mi padre se arrastró y alcanzó a salir. Pero mi madre no tuvo mucha suerte y ella perdió la vida en ese cuarto, siendo una persona muy joven. Y yo ya estaba en la primaria. Yo no fui porque mi abuela decidió que yo no fuera, que yo no tenía por qué vivir ese proceso, porque ellos no se habían comportado como mis padres. Ellos no se merecían que yo